Cuando se tienen los datos a la vista de todos, cada uno de ustedes, yo mismo, incluso lo hicimos, pudimos comprobar que los números que estaban ofreciendo para cambiar el semáforo de naranja a rojo en la Ciudad de México estaban siendo manipulados. Cuando se tienen estos datos y se demuestra que ellos manipularon los mismos para no cambiar al semáforo rojo, pues no hay más que hablar. O sea, los números no mienten. 1 más 1 siempre es 2. Es exactamente lo mismo. Ya a estas alturas, supongo que solamente los más adoctrinados siguen creyendo que no hubo una burda farsa, un manejo doloso de los datos para que esto ocurriera. Los demás, muchos, aunque sigan manipulados por el gobierno de la transformación de Cuarta, seguramente lo que les tocará hacer es callar, porque ante una evidencia tal no se puede tratar de defender algo que a todas luces es falso. Bueno, esta opinión publicada por Salomón Chertorivsky hace como un pequeño relato de qué fue lo que ocurrió para que Lady Rebsamen, López Gatto, él y López no hicieran lo que su propia metodología indicaba. ¿Por qué no cambiaron al semáforo rojo? ¿Saben cuáles son las consecuencias de esto? Lo que estamos viendo hoy. Porque todos estos contagios masivos que ha habido, los récords de los últimos días, vienen desde aquí. Este es el origen. Cuando menos para la Ciudad de México lo es. Vale la pena leer esta columna completa y por favor a los que vayan a comentar, que comenten sobre lo que se está explicando aquí. A ver, que desmientan lo que se está diciendo, los datos. Yo no veo cómo, pero es que salen a decir cosas como te paga el PRI, te paga el PAN, lo de siempre. O sea, el adoctrinadito siempre tratando de desviar la atención a otro lado. Les señalas la luna y critican el dedo. Y luego lo peor es que lo critican con mentiras. El relato de una mentira. Es el inicio del año 2021. La Ciudad de México, que nunca ha dejado de ser el centro de la pandemia en el país, escenifica los niveles máximos de contagio, hospitalización y muerte. Todo ha quedado rebasado. Hospitales, personal médico, servicios de ambulancias, oxígeno, crematorios y panteones. Los pronósticos más pesimistas se están sucediendo ante nuestros ojos, pero lo peor es que sabíamos que esto iba a pasar. Lo peor es que pudimos evitarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí ofrezco el relato de una mentira. El Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 2020 anunció que a partir del 1 de junio, un sistema de semáforo determinaría el nivel de riesgo epidemiológico en las distintas entidades federativas. A decir de las autoridades de salud, tal sistema permitiría tomar decisiones sanitarias a partir de las condiciones locales específicas, pero sobre todo, el semáforo ofrecería estimaciones precisas con objetividad científica acerca del riesgo real que represente el virus en cada semana y de este modo sería comunicado puntualmente a todas las mexicanas y mexicanos. El semáforo sería la guía principal para navegar la emergencia. Su cálculo, transparente, imparcial, regulado por lineamientos públicos, sería la base para detonar las medidas sanitarias pertinentes y permitiría que el derecho ciudadano a saber se cumpliera a cabalidad, conocer la realidad de la epidemia. El semáforo sería el vehículo del derecho democrático a la información y la verdad. Todo esto se quebró durante las últimas semanas de noviembre. Como lo reveló una nota publicada por el New York Times el 20 de diciembre del 2020, las autoridades continuaban con la información precisa que, en apego a sus propios lineamientos, debió poner a la Ciudad de México al semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo a principios de diciembre. Debieron informar sin rodeos ni manipulaciones que la capital había cruzado el nivel máximo de riesgo epidemiológico poblacional
y suspender las actividades no esenciales. Hago un paréntesis rápido, para quien quiera ver esto, aquí en el canal, por estas mismas fechas, el 22, 23 más o menos de diciembre, subimos un video con esta publicación del New York Times, donde pues una periodista de Estados Unidos descubrió la farsa, y de ahí está el origen de todo lo que se está reclamando ahorita, ¿no? Aquí está el video. Todo indica que los responsables federales y locales actuaron por consigna. Había que mantener el semáforo en naranja y para justificarlo fueron usados literalmente otros datos, indicadores distintos a los públicos, verificables, previamente reportados por las propias autoridades y según los lineamientos también obligatorios. La suspensión generalizada de actividades en la capital se pospuso hasta el 18 de diciembre, exponiendo a la población de la ciudad al contagio masivo en un momento de intensa aceleración de la pandemia, y esto es lo que no debemos olvidar. Atengámonos a los hechos. Aquí vienen los datos, que son irrefutables, pues. Es la realidad. Sobre estos comenten. Esto es lo importante. El semáforo depende de 10 indicadores que son calculados semanalmente y que, según su nivel, restan o añaden puntos a la estimación del riesgo. Entre ellos hay dos en el centro del garlito: el porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas y el porcentaje de camas con ventilador que se encuentran ocupadas en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, la red IRAC. Su cálculo está plenamente normado por el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 de la propia Secretaría de Salud. Los sistemas de los que proviene la información son públicos. Varios de ellos son además reportados con regularidad en las conferencias vespertinas, de modo que es posible verificar el cálculo detrás del riesgo epidémico y el color del semáforo resultante. Si seguimos el propio lineamiento oficial, veremos que el primer indicador, la positividad semanal, arroja un 36% para la Ciudad de México en la semana que va del 15 al 21 de noviembre, con la que, según la metodología, debió hacerse el cálculo del semáforo anunciado el 4 de diciembre. El retraso es necesario para el tiempo de procesamiento de las pruebas. Está a la vista de todos en el sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Cualquiera puede entrar a consultarlo. Hicimos un video sobre estas consultas también aquí. Esa debe estar por la misma semana del 23, 24, 25, 26 de diciembre, más o menos está el video, donde tomamos las capturas directas de lo que se está aquí mencionando, directas de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. O sea, no hay forma de desmentir esto. Bueno, continuamos. También lo está el segundo indicador, las camas con ventilador ocupadas en el sitio de la red IRAC. El 29 de noviembre, fecha a considerar para el cálculo del semáforo anunciado el 4 de diciembre, según los lineamientos, la Ciudad de México registraba un 59.51% de ocupación de camas con ventilador. También esto se puede verificar en el propio sitio web del Sistema Nacional de Vigilancia. En el video que menciono, ahí colocamos las capturas de pantalla de esto. Es decir, no hay mentira, son 59.51%. Y sin embargo, el 4 de diciembre, de forma inexplicable, se mantuvo a la Ciudad de México en semáforo naranja con 31 puntos en el indicador de riesgo epidémico. Así, se anunció en conferencia con participación de las autoridades federales y locales de la Ciudad de México, y así lo consigna un oficio hecho público, firmado por el señor Hugo López-Gatell, dirigido a la jefa de gobierno. Este oficio también está en el video que menciono, es un oficio que mostraron desde la publicación del New York Times el día 20 de diciembre del año pasado. Ahí está el oficio, firmado por López-Gatell, es oficial. ¿Ok? El problema es que para el cálculo del semáforo, el gobierno usó una cifra de positividad semanal de 25%.
versus el 36% real, verificable, obtenido conforme al lineamiento. Y usó la cifra de 45% para la ocupación de camas con ventilador versus el 59.5% real, verificable y obtenido conforme al lineamiento. En ambos casos, la cifra real añadía un punto adicional al puntaje de riesgo epidémico. Y hechas las cuentas correctas, en ese momento alcanzaba ya los 33 puntos. 33 puntos. El gobierno dijo que estaba en 31, 33. El asunto es que a partir de 32 puntos, la entidad respectiva transita de semáforo rojo a riesgo máximo. Y eso es lo que no se atrevieron a decir. Es lo que se negaron a decir. Dicho en términos llanos, el gobierno violó su propia metodología para el cálculo de riesgo epidémico de la Ciudad de México. Calcularon erróneamente o manipularon los indicadores para determinar el nivel de riesgo. No informaron al público acerca del riesgo real que enfrentaba la ciudad. Y al amparo del semáforo naranja, se abstuvieron de tomar medidas sanitarias más estrictas. Si esto no es grave, si esto ocurre en algún país serio, ya habría responsabilidades penales contra quien hizo esto. Ya las habría denuncias. Pero, pues México. Además de la descalificación, ¿sí?, de la descalificación automática a todo aquel que cuestione su estrategia y la veracidad de sus datos, el señor López-Gatell ha sostenido que la diferencia en los cálculos obedece a un aumento justamente para ese entonces en el número de camas con ventilador, así como habrá que asumir en el personal y los medicamentos adicionales asociados. O sea, con esto se la quitó Gatell. No, es que para esas fechas ya había más camas, entonces pues había más camas con ventilador y pues ya no se alcanzaban los 33 puntos. Ya, pero es que esto tampoco es verdad. La afirmación no ha sido demostrada ni es verificable. Contradice las bases de datos oficiales, la información mostrada al público en múltiples conferencias y las declaraciones de los propios funcionarios en las fechas relevantes. Tampoco está registrada en los sistemas que por lineamiento son las bases del cálculo de indicadores del semáforo. Es decir, dice López-Gatell para quitarse esto. No, pues es que ya había más camas. Ya, ¿y por qué no las reportaron en los datos oficiales? Es más, ¿por qué no las han reportado todavía hasta hoy? Porque no es verdad. Sobre los más de 10 puntos porcentuales de diferencia en la positividad semanal de las pruebas, no hay explicación ni pretexto siquiera. Así, la fuente de las cifras permanece en un misterio. La contradicción con los datos obligatorios para el cálculo es flagrante. El cálculo de los otros datos no se conoce. López-Gatell goza del respaldo del presidente. Tampoco se ha explicado por qué las autoridades habrían violado sus propios lineamientos para la determinación del riesgo epidémico, con qué justificación legal ni con qué implicaciones. Y todo en un momento crítico de propagación de la enfermedad. Además de las descalificaciones que también son su costumbre, la jefa de gobierno se ha limitado a reiterar que la coordinación entre su gobierno y el federal es absoluta e inequívoca. También lo es, por implicación, su corresponsabilidad en este error o en esta manipulación. Así de claro. No puede llamarse a sorpresa o engaño, según los procedimientos, el cálculo de los indicadores. Depende de un cruce de información y validación mutua entre las autoridades federales y estatales que ocurre cada semana, con corte de información cada lunes. Más aún, la propia jefa de gobierno difunde diariamente un informe sobre la epidemia en la ciudad. Así lo hizo en esos días, reportando una positividad semanal promedio superior al 30%. Es decir, ella tenía los datos que obligaban a cruzar el umbral hacia el riesgo máximo. Por alguna razón o por obediencia, aceptó los de López-Gatell. También esto está en sus conferencias, es verificable. Las implicaciones de todo esto son dramáticas. Las estamos viendo el día de hoy. Durante
las 2 primeras semanas de diciembre, la ciudad mantuvo un nivel de actividad muy peligroso desde el punto de vista sanitario, que pudo ser evitado echando mano de los propios instrumentos gubernamentales. Ahí están los números de las últimas semanas. El cruce 2021, bajo la forma de picos históricos. 7 de enero, 5.590 contagios confirmados, 6.681 hospitalizados, 274 fallecimientos, una crisis humanitaria que debió haber sido evitada, porque teníamos los datos para hacerlo y para tomar medidas en relación a estos datos. Durante toda la pandemia, México ha trabajado con información incompleta, insuficiente, inconexa, pero no teníamos evidencia de que fuese también manipulada. Ahora la tenemos. A la incompetencia se agrega una falla ética, la distorsión deliberada de los datos y la mentira consentida. Un episodio que, por el sufrimiento y la muerte de cientos de capitalinos, no puede ser olvidado. A las personas que vayan a comentar, defensores de la transformación de Cuarta, comenten sobre los datos, sobre eso. Digan que esto es mentira, pero muestren los datos. Muestren los datos que confirmen que esto es mentira. Porque lo que difundió el New York Times, y después muchos medios retomaron, investigaron, verificaron los datos y dijeron, ah caray, es cierto, nosotros aquí lo hicimos. Y ahí están los videos. Es una prueba clara de que manipularon el famoso semáforo. Por eso teníamos semáforo naranja de 1,000 tonos. 1,000 tonos. Antes de llegar al semáforo rojo. Fueron 18 días de riesgo alto. Hoy estamos viendo a esos que se infectaron, los estamos viendo en los hospitales hoy. Se infectan el 18 de diciembre, el 15, por decir algo. Se empiezan a presentar síntomas 7 días después, es decir, como por el 22. Bueno, pues esos son los que están hospitalizados hoy o los que fallecieron. Y estamos enterándonos porque recuerden que los datos que nos da la Secretaría de Salud tienen 2 semanas de retraso. Alguien que murió el 24 de diciembre, pues apenas acabamos de recibir su información el día de hoy. Esto es lo que estamos observando. Esto fue lo que pasó. Refuten con datos la información, no con dogmas de fe. Saludos.